Buenas, ¿qué tal? Mi nombre es Martín Millá, soy uno de los integrantes del cuerpo docente de la materia Economía de la cátedra Aromí. En particular, soy uno de los docentes a cargo de los cursos de la mañana, con lo cual virtualmente con algunos ya nos conocemos. En este video abordaremos el capítulo 5 del libro Introducción a la Economía de Krugman. El capítulo 5 se denomina elasticidad, un concepto sumamente importante para la economía. El objetivo de este video es darles herramientas y que además sea de utilidad para que puedan comprender los conceptos teóricos y prácticos que se abordan en ese capítulo. Y les anticipo unas disculpas porque van a notar que no tengo la infraestructura adecuada para armar este tipo de videos, con lo cual van a ver cambios en los tonos de voz, o en realidad van a notar cambios en los tonos de voz conforme vayan moviéndose de diapositivas, y eso corresponde a que es un conjunto de audios grabados en diferentes momentos del tiempo, pero bueno, espero que este video les sea de utilidad. Bien, la motivación de la diapositiva anterior era que puedan ponerle una cara a la voz que van a ir escuchando a lo largo de las diapositivas. Un poco ya les comenté, pero la estructura de esta diapositiva es la siguiente. En primer lugar, lo que vamos a hacer es brindar una definición de elasticidad. ¿Bien? En segundo lugar, presentaremos y nos detendremos en los distintos tipos de elasticidad. Y nos detendremos, digo, porque vamos a clasificar cada tipo de elasticidad en función de la magnitud de su coeficiente, y además analizaremos los factores que influyen sobre la magnitud de dicha elasticidad. Entonces, en primer lugar, lo que hay que hacer es dar una definición de elasticidad. Elasticidad es una medida de la sensibilidad o reacción de la cantidad demandada o de la cantidad ofrecida ante una variación en alguno de sus factores determinantes. ¿Pero qué es estos factores determinantes? Bueno, nosotros aprendimos a partir del capítulo 3 que la cantidad demandada o la cantidad ofrecida, en función de lo que estemos analizando, puede variar ante una variación en el precio de su propio bien, que se representaba como un movimiento a lo largo de la curva, o se podía producir un desplazamiento de la curva que se producía a raíz de una variación en algún otro factor. En el caso de la curva de demanda, por ejemplo, se podía producir una variación en un precio de un bien relacionado o un cambio en el ingreso de los consumidores. Entonces, en este capítulo en particular nos vamos a concentrar en cómo reacciona la cantidad demandada ante una variación en el precio del propio bien, manteniendo todo lo demás constante. También vamos a ver cómo reacciona la cantidad demandada ante una variación en el precio de un bien relacionado, por ejemplo, manteniendo todo lo demás constante. O bien vamos a analizar cómo reacciona la cantidad demandada ante un cambio en la renta de los consumidores. Bien, entonces, en primer lugar lo que vamos a hacer es estudiar la elasticidad precio de la demanda. A través de esta elasticidad lo que vamos a intentar capturar es una medida de la sensibilidad de la cantidad demandada ante una variación en el precio del propio bien. Por lo tanto, en este caso vamos a estar observando nos vamos a estar moviendo, a lo largo de la curva de demanda, ya que vamos a estar admitiendo variaciones en el precio del propio bien. Ahora, ¿qué es la elasticidad precio de la demanda? Bueno, es el cociente entre el cambio porcentual en la cantidad demandada y el cambio porcentual en el precio. Y acá estamos introduciendo un nuevo concepto que se asocia con el cambio porcentual. En este caso, como podrán ver en este rectángulo debajo, un cambio porcentual se computa como la variación de una variable sobre el valor inicial de esa variable. Y teniendo en cuenta que queremos un cambio porcentual,
vamos a multiplicar a dicho ratio por 100. El siguiente paso es mostrar un ejercicio práctico a partir del cual podamos desarmar un poco esta fórmula y ver cómo se realizan estos cálculos. Comencemos entonces con un ejercicio práctico a partir del cual podamos entender un poquito mejor el concepto de elasticidad precio de la demanda. Bien. Entonces, en esta diapositiva estamos graficando la curva de demanda de un determinado bien. En el eje de las ordenadas tenemos el precio de dicho bien, mientras que en el eje de las abscisas o en el eje de la X representamos las cantidades demandadas del mismo. Supongamos inicialmente que nos encontramos en el punto A, para el cual a un nivel de precio igual a 5 se demandan 100 unidades de este bien. Luego supongamos que se produce una reducción del 40% del precio de este bien, con lo cual el valor de 5, que inicialmente se encontraba en la situación A, pasa a ser 3. Entonces, nosotros aprendimos a partir del concepto de ley de demanda que existe una relación inversa entre la cantidad demandada y el precio del bien. Por lo tanto, es de esperar que ante una reducción en el precio del bien se produzca un incremento en las cantidades demandadas. Y efectivamente es lo que muestra este gráfico. Bien, nosotros pasamos luego de la reducción del precio de este bien desde la situación A a la situación B, donde al precio de 3 se demandan 180 unidades. Ahora, ¿qué es lo que queremos saber? Nosotros queremos tratar de analizar en qué medida reacciona la cantidad demandada ante una variación del 40% en el precio del bien. Para eso necesitamos introducir el concepto de elasticidad precio de la demanda. Y recordando un poquito qué es este concepto, era el ratio, o es el ratio en realidad, entre el cambio porcentual en la cantidad demandada sobre el cambio en el precio del bien. Por lo tanto, vamos a desarmar un poquito mejor esta ecuación para intentar analizar de qué se trata. En el numerador tenemos el cambio porcentual en la cantidad demandada. ¿Bien? El cambio porcentual dijimos que se computaba como la variación de la variable sobre el valor inicial de la variable. ¿Qué es la variación de la variable? Bueno, simplemente es el valor que toma la variable, en este caso la cantidad demandada, en la situación final, menos el valor de dicha variable en la situación inicial, sobre el valor de la variable en el valor inicial. Bien, por eso es que en el numerador tenemos 180 menos 100 dividido 100. Y por último, vamos a analizar el cambio porcentual en el precio. Nuevamente, tenemos que el valor inicial del precio es 5 y el valor final es 3. Entonces, tenemos 3 menos 5 dividido 5. Y ahora, ¿por qué computamos o por qué aparecen estas dos rayas sobre la ecuación de la elasticidad? Es porque simplemente estamos aplicando el módulo de elasticidad para obtener un valor positivo. En este caso, el resultado final es 2, lo que quiere decir es que las cantidades demandadas reaccionan mucho ante una variación en el precio. Eso lo podemos visualizar en cómo reaccionan las cantidades demandadas. Fíjense que ante una reducción del 40% en el precio del bien, las cantidades demandadas se incrementan un 80%. Es decir, que se produce un incremento más que proporcional a la caída en los precios. Bien, en esta diapositiva vamos a comentar algunas particularidades que tiene la elasticidad. En lo que se refiere al signo de la elasticidad, a la magnitud del coeficiente, a la unidad de medida y por qué decimos que permitimos que algunos factores se muevan y mantenemos constante a los demás. En primer lugar, lo que vamos a hacer es analizar el signo de la elasticidad. Bien, y para eso, si pensamos en la elasticidad precio de la demanda, podemos inferir que el precio de la elasticidad va a ser negativo
ya que la pendiente de la curva de demanda es negativa y es algo que aprendimos en el capítulo 3 a partir del concepto de ley de demanda, la cual establecía una asociación inversa entre el precio del bien y la cantidad demandada del mismo. Por lo tanto, la pendiente es una proxy que nos dice cómo varían las cantidades demandadas ante un incremento en el precio, lo cual ya hemos mencionado muchas veces que esa asociación es negativa. Por lo tanto, dado que la elasticidad es una medida de la sensibilidad de la cantidad demandada ante una variación en el precio, siempre la elasticidad va a ser negativa. Y por lo tanto, por simplicidad, lo que vamos a hacer es trabajar con el valor absoluto de la elasticidad. ¿Qué es el valor absoluto? Bueno, es una función la cual vamos a considerar como una caja negra y en este curso no nos va a interesar entrar en detalle sobre dicha función, simplemente vamos a considerar que si nosotros le asignamos un valor positivo a dicha caja negra, el valor absoluto de ese valor positivo es un valor positivo. Mientras que el valor absoluto de un valor negativo también es positivo. Por lo tanto, pensemos a la función valor absoluto como una función a la cual nosotros le asignamos un valor y nos retorna un valor positivo. Por otro lado, lo que hacemos con la elasticidad es trabajar con cambios porcentuales. Por lo tanto, lo que hacemos es sacarnos de encima la unidad de medida de las cantidades del bien que estemos analizando. Y por lo tanto, la ventaja de realizar esta simplificación es que nos permite comparar la elasticidad de diferentes bienes. Entonces, ahora podemos comparar cómo cambia las cantidades demandadas de peras cuando se produce un incremento en el precio de las peras de un 10% y podemos comparar haciendo el mismo supuesto sobre la variación del precio cómo varían las cantidades de boletos de colectivo, por ejemplo. Entonces podemos comparar la elasticidad de las peras con los boletos de los pasajes, de los boletos en colectivos y comparar cómo cambian las demandas ante una misma variación en el precio de su respectivo bien. Por otro lado, en lo que respecta a la magnitud de la elasticidad, cuanto mayor sea la elasticidad a precio de la demanda de un bien, mayor será la reacción o la sensibilidad de la cantidad demandada ante una variación en el precio del bien. Esto lo vamos a ver más en detalle en las siguientes diapositivas. Y por último, tenemos que tener en cuenta que si analizamos una elasticidad, lo que vamos a estar observando es cómo reaccionan las cantidades demandadas ante una variación en una sola variable. Bien, y todas las demás vamos a suponer que permanecen constantes. Este concepto que introdujo Marina en el capítulo 3, en el video del capítulo 3, que se denominaba ceteris paribus. En el caso de la elasticidad precio de la demanda, vamos a suponer que solamente varía el precio del propio bien y todos los demás todos los demás factores permanecen constantes. En el caso de la elasticidad renta de la demanda, vamos a suponer que solamente la renta varía y todos los demás factores permanecen constantes. Bien, la fórmula del cómputo de la elasticidad presentada anteriormente presenta una dificultad. Bien, solamente es válida siempre y cuando estemos considerando cambios infinitesimales o muy chiquititos en las variaciones de los precios. ¿Bien? Y además, una desventaja que tiene es que dicho cómputo es diferente si nosotros consideramos a la situación 1 o a la situación A como punto inicial y a la situación B como punto final. Si nosotros computamos teniendo en cuenta la situación inversa, el cómputo de la elasticidad es diferente. Por lo tanto, como un método alternativo para computar el cambio porcentual de una variable es el método del punto medio. Y en este caso, lo único que tenemos que hacer es
cambiar el denominador de la fórmula del cambio porcentual de X. Entonces, en vez de dividirlo por el valor inicial de la variable, lo que vamos a hacer es dividirlo por el punto medio de X. Bien, ¿y cómo se computa el punto medio de X? Bueno, simplemente, déjenme encontrar el láser, es simplemente el valor inicial de X más el valor final dividido 2. Es decir, un promedio simple. Y nuevamente, como queremos computar un cambio porcentual, multiplicamos a dicho ratio por 100. Acá tenemos un ejemplo, ¿bien? Donde la situación inicial es igual a 1 y la situación final es 2. En este caso, computamos la variación de las cantidades en el numerador y en el denominador tenemos el promedio simple de las cantidades. Recuerden que la elasticidad, no quiero ser reiterativo, pero es el cambio porcentual en las cantidades demandadas sobre el cambio porcentual en los precios. Por lo tanto, en el numerador siempre vamos a tener el cambio porcentual en las cantidades demandadas y en el denominador siempre vamos a tener el cambio porcentual en los precios. Entonces, de vuelta, la variación en las cantidades demandadas van a ser las cantidades en la situación 2 menos las cantidades en la situación 1 sobre el promedio simple de las cantidades, es decir, la cantidad en el momento 1 más la cantidad en el momento 2 dividido 2. Lo mismo se puede razonar con el cambio porcentual en los precios. Otra consideración que estaba omitiendo es que el método del punto medio también permite computar la elasticidad para un tramo de la curva de demanda. En este caso vamos a estar computando la elasticidad para el tramo 1-2 de la curva de demanda de este bien en particular. Bien, entonces hasta aquí lo que hemos visto es el concepto de elasticidad precio de la demanda. Vimos una definición de este concepto, vimos la fórmula y la forma de computar dicha elasticidad, vimos un ejercicio práctico y vimos algunas particularidades de este concepto. Entonces, el próximo paso es clasificar a la elasticidad en función de la magnitud de dicho coeficiente. Entonces, en este caso lo que vamos a ver es que la elasticidad va a tener de alguna manera un impacto sobre la forma de la curva de demanda. Bien, y esto va a depender de cuánto reaccione dicha demanda a variaciones en el precio del propio bien. Entonces, vamos a ver dos casos extremos inicialmente. Uno corresponde a la demanda perfectamente inelástica, el otro corresponde a la demanda perfectamente elástica. Y los otros tres casos que son los más comunes. El primero corresponde a la demanda de elasticidad unitaria, el siguiente a la demanda inelástica y por último la demanda elástica. Bien, el primer caso extremo a analizar corresponde a la demanda perfectamente inelástica. Lo que podemos ver a partir del gráfico es que las características que tiene esta demanda no se parecen mucho a las curvas que veníamos viendo. Bien, en este caso, la curva de demanda va a ser una línea vertical paralela al eje de las ordenadas. Bien, lo que va a estar representando es que independientemente del precio, estos consumidores siempre van a demandar una cantidad fija de este bien. Bien, entonces ante un incremento en el precio, en este caso el precio estaría pasando desde el nivel de 200 a 250, las cantidades se mantienen invariantes y se van a mantener en este caso en particular en un nivel de 8.000 unidades. Entonces, si recuerdan cómo se computaba la elasticidad precio de la demanda, era el cambio porcentual en las cantidades demandadas sobre el cambio porcentual en los precios. Por lo tanto, lo que está pasando es que el denominador está cambiando, mientras que el numerador se mantiene en cero. Por lo tanto, la elasticidad precio de la demanda va a ser igual a cero y es una particularidad que caracteriza a la demanda perfectamente inelástica. ¿Qué quiere decir? Que ante variaciones en los precios, las cantidades demandadas no varían. Un ejemplo asociado a este tipo de bien pueden ser los medicamentos. Imagínense un paciente diabético, por lo tanto, tiene que demandar una cantidad fija de insulina por mes.
Entonces, independientemente del precio de ese bien, este consumidor siempre va a demandar esa cantidad determinada de insulina por mes, ¿bien? O la cantidad que necesite. El siguiente caso extremo corresponde a la demanda perfectamente elástica. En este caso, la curva de demanda es una recta horizontal paralela al eje de las abscisas. Para encontrar un ejemplo, imagínense estas cadenas nuevas low cost que ofrecen empanadas a 25 pesos que se establecen en un barrio. Hay diferentes cadenas y ustedes pueden, independientemente de la cadena en la que compre, siempre van a conseguir una empanada a un precio unitario de 25 pesos. ¿Bien? Entonces, para un precio igual a 25, ustedes van a consumir todo lo que deseen. ¿Bien? Para un precio superior al de 25, ustedes van a decir, no consumo, prefiero ir a la competencia o a otra sucursal porque sé que el precio no va a cambiar. ¿Bien? Entonces van a consumir cero. Y para un precio inferior a 25, van a decir, bueno, consumo un montón. ¿Bien? En este caso infinito. La particularidad que tiene esta demanda es que la elasticidad precio de la demanda es infinito. Es decir, ante una pequeña variación del precio, la cantidad demandada varía infinito, muchísimo. Luego de analizar los casos extremos, vamos entonces a pasar a analizar la demanda de elasticidad unitaria. En este caso tenemos graficada la curva de demanda de un determinado bien, para el cual en la situación a un nivel de precio igual a 200, se demandan de este bien 1100 unidades. Supongamos ahora que ante un incremento se produce un incremento del precio de un 20%. Bien, y por lo tanto, el precio del bien pasa de ser 200 a 240. Entonces, teniendo en cuenta que existe una relación inversa entre el precio y la cantidad demandada, ahora se van a contraer las cantidades demandadas desde un nivel inicial de 1100 a un nivel final de 880. Bien, entonces, si ustedes en su casa realizan los cómputos de la elasticidad, lo que van a poder ver es que en este caso la elasticidad precio de la demanda va a ser igual a 1. ¿Qué nos quiere decir? Que ante un incremento en los precios de un 20%, las cantidades demandadas se contraen en la misma proporción. Por lo tanto, las curvas de demandas que tengan elasticidad igual a 1 se van a denominar demanda de elasticidad unitaria. Bien, el siguiente caso a analizar corresponde a la demanda inelástica. Supongamos nuevamente que nos encontramos en el punto A, para el cual a un precio de 200 se demandan 1100 unidades de este bien. Y luego supongamos que se produce un incremento en el precio de un 20%, con lo cual el precio pasa de ser 200 a 240. Ahora, en el punto B, las cantidades demandadas son 990. Por lo tanto, si ustedes realizan el cómputo de la elasticidad, se van a encontrar con que la elasticidad es 0.5, inferior a 1. Por lo tanto, la demanda que tiene elasticidad precio menor a 1 se consideran demandas inelásticas. ¿Qué es lo que quiere decir? Que ante un incremento, ante una variación porcentual en el precio del bien, las cantidades reaccionan menos que proporcional a esa variación en el precio. En este caso en particular, ante un incremento del 20% en el precio del bien, genera o se produce una disminución del 10% en las cantidades demandadas. Otra de las particularidades que tiene esta esta curva de demanda es que son más verticales que, por ejemplo, la curva de demanda unitaria y, como vamos a ver enseguida, que la curva de demanda elástica. El último caso que nos queda analizar corresponde a una demanda elástica. En este caso, supongamos que nos encontramos en el punto A y que ante un incremento en un 20% en el precio del bien, las cantidades demandadas se contraen desde 1100 a 660.
Bien, encontrándonos en el punto A. Nuevamente les dejo el cómputo de la elasticidad como tarea, pero van a encontrar que la elasticidad precio de la demanda es igual a 2. Entonces, nosotros vamos a poder inferir que la demanda es elástica si su elasticidad precio de la demanda es mayor que 1, indicando que la reacción en las cantidades demandadas es más que proporcional a la variación o el cambio porcentual en los precios. En este caso en particular, ante un incremento del 20% en el precio, se produce una disminución del 40% en la cantidad demandada. Otra particularidad que caracteriza a estas curvas de demanda es que son relativamente más planas que una curva con elasticidad unitaria o que una curva inelástica. Bien, y en esta diapositiva vamos a intentar analizar cuáles son los factores que determinan la magnitud de la elasticidad precio de la demanda. En este caso lo que vamos a tener que analizar es la cantidad de sustitutos cercanos que tenga un bien, si el bien es de primera necesidad y el tiempo que se le da al consumidor para readaptar sus patrones de consumo. La elasticidad precio de la demanda tiende a ser mayor, es decir, más elástica, conforme existan más sustitutos cercanos para ese bien en particular. Lo que podemos pensar, por ejemplo, es la bebida gaseosa. Conforme aumente el precio de la bebida gaseosa, los consumidores rápidamente van a resignar sus patrones de consumo y van a destinar su demanda a, por ejemplo, el jugo, un bien que satisface la misma necesidad que la gaseosa. Si el bien es de primera necesidad, en este caso, la elasticidad va a tender a ser más chiquita, va a ser más inelástica conforme más imprescindible sea el consumo del bien para una familia, por ejemplo. Y en este caso pueden pensar en la leche, medicamentos, una garrafa, por ejemplo. ¿Bien? Y por último, el tiempo. Conforme más tiempo se le da al consumidor para readaptar sus patrones de consumo, más elástica va a ser la demanda para ese bien. Y en este caso lo que pueden pensar es el advenimiento de paneles solares que van a reemplazar el consumo de energía eléctrica vía distribución.